Nos encontramos en la comuna de Temuco, en los anillos exteriores, particularmente en el sector Boyeco, en la mesa territorial del Programa de Acción Territorial Boyeco Central. Y estuvimos acompañando hoy día la reflexión de las mesas territoriales en torno a las situaciones que les van afectando, las necesidades que se van posicionando, los sueños que tienen y los temores. Y por supuesto acá tenemos grandes temas con el crecimiento de la urbanidad, con la presión que se genera sobre las tierras indígenas, los títulos de merced y otros, con el cambio del plan regulador que viene y por supuesto con la protección de las tierras indígenas. Pero nos encontramos a su vez con una mesa que tiene una historia bastante larga como mesa territorial y que se ha sumado al PAT, y donde podemos ver cómo el PAT va empoderando el músculo organizacional de las comunidades, va generando mayores capacidades de gestión, una plataforma con la cual conversar con el Estado, conversar con los servicios, arrastrar los recursos, arrastrar los programas a los territorios. Y estamos muy contentos y por eso estuvimos acá con ellos, de poder ir viendo cómo los temas avanzan y cómo el diálogo bilateral entre el Estado y las comunidades es el camino para poder ir reconstituyendo los puentes, las confianzas, poder ir avanzando de mejor manera, mejorando la calidad de vida y generando peldaños de construcción que permitan avanzar hacia nuevos horizontes donde, por supuesto, la identidad y la cosmovisión se respeten de mucha mejor manera. Así que nos llevamos tremendos desafíos de poder ir enfrentando los peligros que sufren las tierras indígenas y los títulos de merced, que son la preocupación central de la mesa, y también de poder ir eficientando el uso de nuestros programas y recursos. Así que un saludo desde Boyeco y un saludo a todos aquellos que forman parte de las mesas territoriales del Programa de Acción Territorial de CONADE. Chaltumay. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.